Gracia y paz sean a todos y cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes. Aquí estamos con inmenso placer para dirigirnos a todos ustedes. Un enorme privilegio poder llegar a tantas personas lindas con un tema importantísimo de la palabra de Dios, esperando que sea de edificación y orientación para todos y cada uno de ustedes. En esta noche estaremos leyendo la palabra del Señor, dando continuidad a lo que iniciamos en la semana pasada, de cómo los judíos, los hebreos, malinterpretaron el propósito de Dios al darle la ley. La palabra de Dios es clara y hoy vamos a ver que Dios desde el principio prometió dar la vida eterna por solo creer. Leamos en Gálatas capítulo 3 y vamos a ver varios versículos. Verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Esa palabra y bautizado no tiene nada que ver con bautismo en agua. Lo que está diciendo es sumergido. Los que hemos sido sumergidos en Jesucristo, de Cristo estamos revestidos, es decir, revestidos de su justicia, de su santidad. Entonces por eso es que un cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, porque eso es lo que significa ser cristiano, no puede perderse porque está vestido con la justicia de Cristo. No hay manera de que se la quite, Dios no se la va a quitar, porque es algo que Dios prometió. En Tito capítulo 1 versículo 2 dice que la vida eterna Dios la prometió antes del principio de los siglos. O sea, desde la eternidad Dios le prometió a Jesucristo salvar a un grupo de seres humanos por la fe en Él. Y luego cuando en la tierra se lo prometió a Abraham. Versos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces en Cristo todos somos uno. No quiere decir que no haya diferentes roles y funciones. Lo que está diciendo es que no importa la clase social, el estatus, la condición económica, todos pueden tener acceso a un encuentro de la salvación mediante Jesucristo. Todos pueden tener un encuentro con Dios mediante Jesucristo. Ahora vamos al libro de Génesis capítulo 15 para ver un poco ese pacto que Dios hizo con Abraham, que es un pacto de promesa. Dijimos que es un pacto unilateral, es decir, donde Dios solamente se comprometió a salvar a los creyentes por la fe, incluyendo a Abraham, sin que tuvieran que hacer nada. Leemos en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Le dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es un texto que se cita mucho en el Nuevo Testamento. Se cita en Gálatas 3:6, en Romanos 4:3, en Santiago 2:23 y en más parte del Nuevo Testamento. Entonces, verso 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso la mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrescogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo hasta el colmo. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecía, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río Éufrates, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los sedeseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Aquí nosotros encontramos entonces el pacto que Dios hizo con Abraham. Y vemos que dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego entonces Dios hace un ritual que se acostumbraba a hacer cuando se hacían los pactos en tiempos antiguos. Dice que se partían animales. En el libro de Jeremías capítulo 34 menciona que esa era una costumbre que se hacía cuando se realizaban pactos. Se dividían animales, se derramaba la sangre, y entonces las personas caminaban, los contrayentes de ese pacto caminaban por entre los animales divididos, diciendo así que el que violara ese pacto debía hacérsele como se le había hecho con esos animales. Por eso se hacía con sangre. Entonces ambas partes caminaban por entre los animales, dando a entender que ambas partes tenían que cumplir con lo acordado, y que el que no cumpliera era reo de muerte. Por eso Pablo dice en Gálatas que un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La gente lo puede quebrantar, pero no le puede añadir. O sea, cuando se daban condiciones para ese pacto, después no se le podían añadir otras. No se podía, ni tampoco se podían quitar las condiciones. Bueno, ya esas condiciones no están. Pues eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Si Dios no puso condiciones para Abraham, simplemente creer, luego no le va a añadir. No va a decir luego cuando vino la ley, bueno, cuando vino la ley, ahora yo le añado, además de creer que hay que obedecer la ley para ser salvo. No, porque un pacto no se le puede añadir. Tampoco se puede anular. Si Dios dijo que era por fe, bueno, ya yo anulo eso. Ahora no es por fe, ahora es por ley. No se puede anular ni se le puede añadir. Pero lo sorprendente que vemos en este pacto que Dios hizo con Abraham es que mientras Dios estaba caminando por entre los animales divididos, Abraham estaba dormido. O sea, Abraham no caminó por entre los animales divididos, porque Abraham no se estaba comprometiendo a nada. ¿Por qué Abraham no se estaba comprometiendo a nada? Porque Dios no le pidió que se comprometiera a nada. Era un pacto unilateral. La Escritura dice claramente que Dios es fiel y que Él no puede mentir. Pero Dios, de una manera condescendiente, le muestra al hombre, se actúa como dándole ejemplo al hombre para que el hombre entienda que puede confiar en Él. Dios no necesitaba caminar por entre los animales, simplemente con que le dijera a Abraham que la salvación sería por fe, bastaba. Pero Dios dijo, mira, yo voy a caminar por entre los animales porque esto es tan serio, que si yo dejo de cumplir mi palabra de que la salvación es por fe, entonces yo algún día debo morir. Pero la Escritura dice que Dios no puede morir, porque es Dios. Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham, incondicional, porque es un pacto incondicional, es un pacto de promesa, que Gálatas 3:16 dice que se cumple para con Cristo. O sea, el heredero de esa promesa es Jesucristo. A Jesucristo es que Dios le estaba diciendo, voy a salvar por fe a todos los que crean en ti. Y se lo puso ahí en sombra a Abraham. Entonces el pacto con Abraham es un pacto incondicional, donde no hay ley que obedecer para ser salvo, donde no hay que dar diezmo para ser salvo, donde no hay que dejar de hacer nada para ser salvo.
Simplemente cuando la revelación del Hijo de Dios viene al corazón del hombre, el hombre ve su pecaminosidad y pone su fe en Jesucristo, entonces el hombre tiene vida eterna. Con esto no estoy diciendo que los salvados no van a cambiar su vida, porque leímos en Gálatas 3 que decía que por la fe recibimos la promesa del Espíritu, porque la garantía de la vida eterna es que la persona recibe el Espíritu Santo de él, y el Espíritu Santo entonces empieza a transformar la vida, empieza a cambiar la vida. Pero es claramente, en estos textos se ve claramente que la salvación es incondicional. Dios no pone ninguna condición para salvar al ser humano. La única condición es que reconozca su pecado, ponga su fe en el Hijo de Dios, crea que Jesucristo es suficiente para salvarle, librarle de la condenación y de la ira de Dios, y así tendrá vida eterna. Y terminamos leyendo en Gálatas 4, en Romanos capítulo 4, algunos versículos donde el apóstol Pablo menciona también ese pacto que Dios hizo con Abraham y lo contrasta con el pacto de la ley, para que veamos claramente que no es por obedecer los mandamientos que el ser humano se salva, que no es por cumplir los reglamentos de la ley. La única obediencia que Dios quiere para el ser humano salvarlo es que ponga su fe en Jesucristo, se convierta en Jesucristo. Luego que nos convertimos, aprendemos a obedecer a Dios para testimonio y porque nos da satisfacción, nos da alegría obedecer a Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque las obras de Abraham lo hicieron justo a los ojos de los hombres. Las obras de Abraham, especialmente cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, que Dios lo mandó según Génesis 22, pero Dios después dijo que no. Era simplemente una prueba para que quedara registrado que los hombres que tienen verdadera fe posteriormente están dispuestos a obedecer a Dios. Fue justificado ante los hombres, pero no ante Dios, porque para ser justificado ante Dios es la fe, no las obras. Verso 3, porque la Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí vemos claramente que las obras pueden justificar los hombres ante los otros hombres, pero no ante Dios. Ante los hombres, Abraham fue justo por sus obras, porque los hombres no pueden ver la fe del corazón. Pero lo que lo hizo justo ante los ojos de Dios fue que creyó la palabra de Dios. Y eso es lo que sigue siendo justo el ser humano, que cree la palabra de Dios. Pero no cualquier palabra, sino la palabra de la cruz. La palabra de que Cristo murió para perdón de los pecados, para redención del alma, para liberación de la condenación. Verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted trabaja, no le están regalando, se lo deben porque usted se lo ganó. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra para salvarse, al que no hace nada para ganarse la justicia de Dios, que reconoce que él no puede. Es como una persona que está enferma, que no se puede sanar y él va donde el médico. El que reconoce que no se puede salvar, que no se puede quitar su pecado, que no se puede quitar la muerte, que no se puede quitar la condenación, pero viene donde el médico, Jesucristo, es entonces justo y tiene vida eterna. A ese dice aquí que Dios lo justifica. Dice, cree en aquel que justifica al impío. Es una palabra que a mucha gente no le gusta, impío. Pero aquí está en la palabra de Dios. El que reconoce que es un impío, es decir, que no ha obedecido a Dios, que es pecador. Impío, vamos a decir lo que es un pecador, que todos lo somos. Entonces, pero cree que a través de Cristo puede ser justo a los ojos de Dios, ese es justificado. Como también dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, verso 6, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Lo que está diciendo ahí es que Dios atribuye justicia sin que el hombre haga nada. O sea, para yo ser justo a los ojos de Dios no puedo hacer nada. Dios dice ahí que atribuye justicia sin obra y dice que bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado. Es decir, que yo soy culpable, merezco la condenación, merezco el infierno, pero Dios no me lo da. ¿Por qué no me lo da? Porque Cristo pagó mi culpa. Ese es el único medio por el cual el ser humano puede ser salvo y puede llegar al reino de los cielos y puede llegar al cielo. Solamente así, que Cristo le atribuya su justicia. Que a través de Cristo yo sea aceptado por Dios como si nunca hubiera pecado. Como si siempre he sido santo, como si siempre hubiera guardado todos los requerimientos de la ley. Esa es la justicia que vale a los ojos de Dios. Entonces, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión? O también para lo de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. En la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos recibiesen la fe que les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces está diciendo que esa bienaventuranza, es decir, esa dicha, esa bendición de ser aceptado por Dios sin hacer nada, solo por poner la fe en la muerte del Hijo de Dios, no es solo para los judíos ni solo para los gentiles. Cuando hablo de la circuncisión se refiere a los judíos, era lo que se circuncidaban. Porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo hizo estando él incircunciso. Él no se había circuncidado. Y luego Dios le dijo, circuncídate. Pero no era la circuncisión la señal, el requisito para ser justo, sino la señal de que ya había sido justo. La señal de que ya había sido justo. Entonces se convirtió en padre de los incircuncisos, es decir, de los gentiles, y tienen fe en Jesucristo, porque él fue justo a los ojos de Dios antes de ser circuncidado. Pero también se convirtió en padre de los que tienen fe siendo judíos, porque él fue circuncidado. Lo que Pablo está aclarando aquí es que tanto judíos y gentiles están en la misma condición, y que totalmente pueden ser aceptados por Dios por la fe en Jesucristo. Y terminamos con los versículos, 2 o 3 versículos. Dice, versículo 13 y 14, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley solo se herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. No solamente, verso 16, repito, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Repite ahí claramente que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no era por ley. Y que si los que observan la ley son los que reciben la vida eterna, entonces el pacto que Dios hizo con Abraham no sirve de nada. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham era diciéndole a Abraham, todo lo que tenga la fe que tú tienes, van a ser justos sin hacer nada. Así como yo no te he pedido que haga nada, estoy haciendo un pacto contigo, yo me comprometo a hacerlo todo. Dios se comprometió a hacerlo todo. Dios en Jesucristo cumplió su ley. Cristo lo obedeció perfectamente. Y Cristo pagó el pecado de todos nosotros. Dice ahí, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En el pacto con Abraham no había ley. Por eso Abraham no podía transgredirlo. Porque Dios no puso ley ahí. Pero en el pacto que Dios hizo con Moisés, había ley.
Y como había ley, el hombre la transgredió porque el hombre no puede cumplirla perfectamente. Pero en el pacto que Dios hizo con Abraham, no había manera de violar esa ley, porque no había ley. La única ley que había, Dios la cumplió. Para el hombre no había ley. Por eso dice ahí, es por fe. Es por fe. Amado amigo y hermano que me escucha, la salvación es solo por fe. Solo por la fe en Jesucristo. Hay muchas personas que cuando uno le predica, al no tener el entendimiento de que Dios le ofrece gratuitamente, como dice Romanos 3:24, que son justificados gratuitamente por la redención realizada por Cristo Jesús. Entonces uno le predica y a veces la persona dice, ay, yo no puedo vivir el cristianismo. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Pero Dios no está pidiendo que la persona cumpla los mandamientos. Dios está pidiendo que la persona reconozca que es pecador y crea en la sangre del Hijo de Dios derramada en el Calvario. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22. Cuando Jesucristo va celebrando la cena con sus discípulos, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecado. El hombre se le remite su pecado, se le quita su pecado, solo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No tengas ningún temor en venir a Jesucristo, que Él no te va a condenar porque desobedezca su ley. Él te salva gratuitamente. Y lo que Él espera, porque la Escritura dice que Él preparó buenas obras, y luego vamos a hablar de eso también. En Efesios 2:10 dice que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero esas buenas obras que vamos a caminar después que somos regenerados, después que Cristo está en nuestro corazón, va a ser un deleite nosotros caminar por ella. Y van a evidenciar ante el mundo que somos justos a los ojos de Dios. Que Cristo vive en nosotros. Y es Él que lo va a hacer a través de nosotros. Así dice en Hebreos capítulo 3, versículo 20 y 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Cree en Cristo. Y tú verás que lo que Él quiera hacer, lo que es agradable delante de sus ojos, Él lo va a hacer en ti. Gracias por sintonizar nuestro programa. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, y que a través de la fe en Jesucristo hallen perdón de pecado y vida eterna. Hasta un próximo programa.